Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un pequeño tutorial de cómo poder editar tenistas, cómo crear nuevos tenistas para Tennis Elbow 4 para utilizarlos en el modo carrera. Hay mucha gente que todavía se piensa que entrando aquí en el menú de entrenamiento en las fichas de jugadores, los jugadores que tenemos aquí en este menú de entrenamiento, se creen que si entramos aquí dentro del tenista y le cambiamos estos valores, que estos valores se van a quedar modificados para utilizarlos en el modo carrera. Y no es cierto, no es así, ¿vale? Hay que hacerlo de una forma interna, modificando unos archivos. Sí es cierto que yo puedo cambiar aquí estos valores para echar o jugar partidos contra la CPU, partidos amistosos, partidos de exhibición rápidos, ¿vale? Pero no, estos cambios que hagamos en estos tenistas no se van a quedar modificados para utilizarlos en el modo carrera o en la gira mundial. Entonces, ¿en qué estoy trabajando ahora mismo? He creado o he modificado los 30 primeros tenistas del ranking ATP con estadísticas más o menos ajustadas, equilibradas, acorde un poco a los tenistas de la vida real, ¿no? Yo no tengo tampoco, no me conozco todos los tenistas del mundo, he estado sacando un poco datos por internet, de pues tenistas con el mejor drive o la mejor derecha, ¿no? Con más potencia actual del tenis actual, los mejores sacadores, ¿no? Los mejores tenistas con el mejor revés. Y bueno, vais a ver que es un poco lioso. Lo fácil sería que aquí mismo tuviésemos un botón aquí, por ejemplo, de guardar, ¿no? Todas las modificaciones, porque sería mucho más fácil entrar. Si yo le cambio aquí la apariencia a los tenistas, que hubiese aquí un botón que nos sirviese, por ejemplo, que pusiera guardar, ¿no? Y que nos guardase cada tenista que modifiquemos o que creemos un tenista nuevo, que te pongo aquí botón nuevo, crear un tenista y otro botón de guardar y que automáticamente lo guardase en la base de datos, ¿no? Eso sería lo ideal. Eso se lo comenté yo un día a Manu, el desarrollador de Mana Games, pero no estaba en sus planes ahora mismo implementar esto. Nos facilitaría mucho las cosas y sobre todo ahora a la gente que está en consola, porque los que están jugando en consola, muchos seguramente no tengan un PC. Y claro, todas estas modificaciones de los tenistas hay que hacerlos con archivos internos, que ahora os los voy a mostrar. Y claro, hay que hacerlo en un ordenador, hay que hacerlo en un PC, no sirve hacerlo en consola. Entonces, cuando tenga los 50 primeros tenistas, yo todos estos datos que estoy modificando se los voy a pasar a la gente, a los modders de XKT, para que ellos lo agreguen aquí en el Mod Manager. Y ya sabéis que podemos entrar y tenemos aquí el Mod XKT, los marcadores de Steve y las animaciones de NAR, que son los tres que yo recomiendo ahora mismo que os suscribáis. Es totalmente gratis, se descarga automáticamente y se instala automáticamente. Una vez que se instala, que pone instalado, bueno, una vez que está instalado, os sale así ya esto, suscrito, así en verde. Pero para que funcione tenéis que cerrar el juego. Le tenéis que dar a salir y volver a iniciar el juego para que funcionen bien los mods, ¿vale? Vale. Ahora los que tenéis la versión para PC, yo os voy a dejar un archivo con las modificaciones que he hecho de los 30 primeros tenistas, ¿vale? Os voy a dejar estos enlaces en la descripción de este tutorial. He publicado aquí en el foro de Mana Games, de Tennis Elbow 4, en Modding Tennis Elbow 4. Yo os voy a dejar el enlace directo para que vengáis aquí al foro que yo he abierto. He puesto pues modificación o actualización de las skills de los 30 primeros tenistas del ranking ATP. ¿Vale? Aquí explico un poco lo que he hecho. Y aquí sería el archivo para descargar. El archivo son 700 megas, ¿vale? Que sería este.
propiedades, 707 megas. ¿Qué tiene esta carpeta? Bueno, pues esta carpeta tiene animaciones de NAR, las que yo estoy utilizando para, para hacer las modificaciones y actualizar un poco los tenistas. Aquí estaría en la carpeta ini, estarían las modificaciones que os voy a enseñar ahora, players ATP y players ATP mod, ¿vale? Serían estos dos archivos. Ahora os explico un poco cómo funciona para los que quieran crear tenistas nuevos, ¿vale? O que si hay algún tenista que queréis modificar o tal, saber cómo lo tenéis que hacer. Y después serían players WTA y players WTA mod para el circuito femenino, ¿vale? Pero bueno, yo ahora no estoy trabajando en el circuito femenino, estoy trabajando en el circuito masculino. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cogemos esta carpeta, la carpeta XKT, o sea, le damos aquí botón derecho, extraer en XKT, nos queda esta carpeta. Esta carpeta la damos a copiar, ¿vale? Le damos a copiar. Y si tenemos el mod XKT, que yo sé que muchos tenéis el mod XKT, pues se encuentra en la ruta siguiente. Vais a C, siempre tenéis que entrar en la carpeta de usuarios y está en acceso público, ¿vale? Acceso público y vais a ver mod.io. Entráis dentro de mod.io, entráis dentro de esta carpeta, entráis dentro de la carpeta de mods y aquí estos son todos los mods que yo estoy suscrito, ¿vale? Me suscribí al XKT WT 2023, que me parece que es más o menos lo que estoy haciendo yo ahora, que es actualizar un poco los tenistas, porque si os dais cuenta solo van a estar los archivos estos que os enseño ahora de INI, Players ATP INI, como podéis ver, pero yo recomiendo que os descarguéis los que yo estoy modificando porque yo lo voy a ir actualizando. De todos modos, cuando tengan 50 tenistas, se lo voy a pasar a los de XKT para que no tengáis que hacer esto, sino que cuando lo tengan los de XKT y actualicen el mod XKT, pues sea solo desde aquí. Automáticamente los vais a tener, ¿no? Pero bueno, como lleva tiempo hacerlo, ya vais a ver que es lento el proceso de modificación o de asignar las habilidades a los tenistas. Este es algo de la sombra, para ver la sombra de la pelota, es otro mod. Este es uno que me bajé ayer de menús, que me parece que es para poner transparentes. Todos estos mods están aquí, ¿vale? Están aquí. Si vamos aquí a la derecha. Este es el XKT para jugar online. Este es el que os he dicho del World Tour, que supuestamente es con los tenistas actualizados, pero lo tengo yo ahora más actualizado. Este es el de la sombra, ¿veis? Para ver la sombra de la pelota. Este no lo tengo yo, pero es lo que son las voces de los jueces de línea en otros idiomas, creo que es. Este también, para que digan los anuncios el juez de línea como lo hacen en el USA Open. Y este es el último que me he bajado, que es el que ponía menú, que es para ver las barras de resistencia, estamina y salud, todo transparentes. Yo la verdad es que me he dado a suscribir y a mí me sigue apareciendo la barra verde y naranja. Yo no he visto que me salga transparente. No sé si es que igual hay que entrar aquí ahora en opciones, que sería este de aquí, ¿vale? El que os he enseñado ahora, el del menú, que a lo mejor, claro, es que no he probado ir aquí ahora a settings, que a lo mejor está una opción nueva en settings, podría ser, no lo he mirado, ¿vale? ¿De dónde estaba aquí lo de las de cámara real tal? A ver aquí, Danger Zone, simulador temporal, mostrar contadores de golpes, mostrar velocidad, ball of blind, tamaño de la pelota, la sombra de la pelota. Puede ser que esté por aquí, metido en algún menú de estos, pero bueno, por ahora no sé dónde está. Vale, entonces, cuando yo tenga los 50 tenistas, tal, se lo pasaré a los de XKT para que lo tengáis, para que lo hagáis desde aquí ya directamente. Cuando entréis, se actualizará el mod y ya está, ¿no? Pero bueno, ahora los de la versión de PC, lo que tenéis que hacer es entrar en la segunda carpeta,
que es la del mod XKT, ¿vale? La segunda carpeta. Y lo que tenéis que hacer es copiar este, le dais aquí a copiar y le dais aquí a pegar, ¿vale? Lo que va a hacer es sustituir o aplicar las actualizaciones que yo he ido haciendo. Ahora saldrá un mensaje de reemplazar. Le damos a reemplazar. ¿Vale? También he puesto gruñidos que no tenía el mod de XKT. Y bueno, y ahora os voy a enseñar un poco lo que he estado haciendo, ¿no? Si yo entro aquí al club de entrenamiento por ejemplo, buscamos aquí un tenista. Vamos a buscar, por ejemplo, yo que sé, a Dimitrov, ¿vale? Dimitrov. Igor Dimitrov. Tenemos aquí el ranking por año. Ya sabéis que cuanto más alto es el ranking, o sea, ranking me refiero, el más alto es el número 1 del mundo, ¿no? Más bajo sería, pues, el 500 o el 1000 del mundo. Vale. Entonces, ahora os voy a enseñar yo de dónde salen estos rankings también. Vamos a buscar el 2024 para que veáis que también estoy actualizando el ranking al día de hoy, ¿vale? Si yo lo voy a cargar, vais a ver que tienen las estadísticas muy altas de potencia de drive, de servicio, y más o menos todos los tenistas los tengo así. Los que normalmente son bastante más altos, tenistas más altos, los he puesto que no sean tan rápidos, ¿vale? Igual al Dimitrov sí, igual le teníamos que haber subido un poco la velocidad. Yo, de todos modos, esto es provisional, iré retocando también los tenistas y cuando lo tenga todo definitivo, pues, y se lo pase a los de XKT, pues vosotros lo vais a tener ya mejor actualizado. Pero bueno, lo que quiero enseñaros es que, bueno, Dimitrov no tiene gruñidos, tiene el drive de, ¿veis? La derecha de Dimitrov, el slide le he puesto el de Federer, el revés de Dimitrov, servicio de Dimitrov, postura de Roger Federer, porque no tiene ahora mismo una animación creada y la más parecida es la de Roger Federer. Entonces, si yo cojo a Dimitrov y le ponemos aquí, bueno, podemos seleccionar aquí el ranking por año que queramos, ¿vale? He puesto todas las estadísticas bastante altas para si cuando juguemos un modo carrera, imaginaros que Dimitrov baja al puesto 70. ¿Veis? A medida que el juego interpreta o detecta que un jugador le ha cambiado el ranking, lo que hace es penalizarle las estadísticas, ¿vale? Se las penaliza. No sé en qué porcentaje. Creo que, bueno, que está explicado aquí, que os voy a enseñar también. Esto os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo, que son el tema de cómo se asignan las estadísticas. Está en inglés, pero lo podéis dar aquí a traducir al español, ¿vale? Cómo funciona el tema de los valores de la tabla que os voy a enseñar ahora. Bueno, eso ahora cuando lo veamos entenderéis mejor lo que pone aquí, ¿no? Y también esto que es de Tennis Elbow Manager 2, pero que como ahora mismo Tennis Elbow 4 tiene todos los talentos, todos los estilos de juego de los tenistas de Tennis Elbow Manager 2, yo creo que os puede venir bastante bien. Os voy a dejar los tres enlaces. Uno para descargar lo que yo he hecho, o lo que estoy haciendo ahora. Esto que es para cambiar las estadísticas, para que entendáis lo que hay que cambiar de estadísticas, qué valores hay que poner, cuál es el valor máximo, el valor mínimo. Y aquí es donde tenemos los estilos de juego, Defender, Power Vaseline, lo que hace, le podemos dar aquí a traducir, ¿vale? Estilo de juego defensor, línea de base de poder, pegador, qué hace cada cosa, los talentos, ¿vale? Vamos a ponerlo en inglés porque en el juego creo que los talentos están en inglés en el juego. Early Ball, ¿veis? Aquí tenemos todos los talentos, las skills y nos explican estas skills es todo esto de aquí, ¿vale? El focus, serenidad, constancia, variedad táctica, lo tenemos aquí. Posicionamiento, variedad táctica, cool blood, que me parece que algo de la sangre, ¿no? De sangre fría, a ver. Confianza en sí mismo puede ser, o consistencia, serenidad, focus, consistencia, serenidad, concentración. Después tenemos aquí, ¿veis? Las poleas, la estamina, la resistencia, la fuerza, la velocidad. Bueno, pues tenemos estas skills
que tenemos aquí, ¿no? El globo, el drop shop, seguramente aparecerá aquí en este listado, ¿vale? Es el servicio. Entonces, bueno, creo que está bastante bien que lo echéis un vistazo. Yo lo dejaré en la descripción. Pero bueno, os estaba enseñando los tenistas. Por ejemplo, uno de los tenistas con la pegada o la derecha o el drive más potente de la historia del tenis es Del Potro, ¿no? Vamos a buscar a Del Potro, vamos a poner aquí Potro, con Martín Del Potro. Le vamos a poner con ranking 1, como si fuese el ranking 1, ¿vale? Porque es el valor máximo al que va a llegar en estadísticas. Ah, por cierto, tiene aquí esto puesto una bonificación que le da un 4% más, lo vamos a quitar. Y le vamos a dar acá. Bueno, esto es solo para cuando queremos cargar un jugador en el menú de entrenamiento con las estadísticas modificadas que nosotros queramos, pues para echar partidos rápido. Esto no tiene nada que ver después en el modo carrera, ya está todo puesto automáticamente, ¿vale? Entonces yo saco ahora aquí a Del Potro y como podéis ver, pues tiene potencia de drive 93. Le he puesto bastante alto para cuando Del Potro, por ejemplo, o tenistas similares a Del Potro, bajen al puesto, yo que sé, puesto 30, siga teniendo la derecha, ¿veis? Le baja a la izquierda, pero la derecha la sigue teniendo alta, igual que el servicio también. No quiere decir que Del Potro, porque baje al puesto número 100 o 200, va a perder potencia de derecha. A lo mejor tiene una mala racha de no ganar partidos, pero puede ser por tema de concentración. Como podéis ver, eso sí que baja. La concentración, focus, todo esto puede hacer que motive que el tenista no gane partidos, ¿no? Pero el que un tenista esté en una semana, un mes en el puesto ranking, en el puesto 15 del mundo y a los 4 meses esté en el puesto 200, no quiere decir que vaya a perder potencia, ¿no? de golpeo, ni potencia de servicio, ni velocidad. Que aquí es una cosa que está mal, porque sí le baja la velocidad en el juego, sí que baja la velocidad. Si yo cojo, mira, ahora está en 69, si le ponemos en el puesto número 1, le sube la velocidad. Yo creo que la velocidad debería tener una penalización por bajar de ranking menor. Yo que sé, imagínate, ahora tiene velocidad 90. Claro, Del Potro no puede tener velocidad 90, no puede tenerlo. Es un tío que mide 1,98 y, no sé, ajustando los valores tendría que tener 78, 75, ¿no? De velocidad, 70. Depende también quién es de los jugadores más rápidos he puesto Alcaraz. Pero ¿cuál es el problema? De que si yo ahora aquí a la Del Potro, siendo número 1 del mundo, le pongo 70 de velocidad, pues por eso os he dicho que la velocidad no debería penalizar tanto como los otros atributos. Yo creo que Manu, creo que deberían haber algunos atributos que si bajas del puesto número 1 al 200, que la velocidad te baje un poquito, nada más, un 0,15%, ¿vale? Si Del Potro tiene velocidad 70, en el puesto número 1 y en el puesto 200 te baje a 68. 2 puntos nada más. 1, 2, 3 puntos máximo. Pero el juego está hecho así. El juego está hecho así. Si a Del Potro le ponemos en el puesto 300, pues es una pena porque casi no va a correr. 40 de velocidad. Pero claro, también está hecho pensado para el modo carrera. El modo carrera, cuando nosotros empecemos con un tenista, vamos a empezar con velocidad 5, creo. Todo en 5. Como máximo 5, todo. 5. Claro, si te enfrentas a jugadores que están en el puesto 400 y 500 y tienen 80-90, olvídate, no vamos a poder hacer nada contra ellos. Entonces, claro, esto es un videojuego, no es la vida real. Y claro, en un videojuego plasmar el que nosotros cuando empezamos en el modo carrera vamos a empezar en el puesto 1000, 1000 y pico. De hecho, si queréis, vamos a probar ahora a crear circuito mundial. Por cierto, esto no es el mod XKT, porque yo estoy trabajando en mi propio mod con estas estadísticas, porque si lo hago en mod XKT y hay una actualización del mod XKT, esa actualización lo que va a hacer es sobreescribir todo lo que estoy yo trabajando, que ya me pasó y perdí. La semana pasada perdí como 20 y pico jugadores porque se suscribieron, se sobreescribió el archivo
con los anteriores, con los viejos, y tuve que empezar de cero. Por esto lo estoy haciendo en Vanilla, ¿vale? Lo estoy haciendo en Vanilla, que en Vanilla, para el que no sepa dónde está, en Vanilla, por si alguien quiere instalar mod, no desde mod.io, que bueno, aquí ya no tenemos que entrar, ya os he explicado que es sobreescribir. La carpeta que es donde antiguamente se instalaban los mods, es lo mismo en C, entramos en C, usuarios, pero en vez de ir ahora a acceso público iríamos a nuestro nombre de usuario, en mi caso Zapingol, ¿no? Si te llamas Pedro, pues entraríamos donde Pedro, ¿no? Y aquí buscaríamos appdata. Ojo que appdata puede estar oculta. Para eso tenéis que ir aquí vista y tildar aquí elementos ocultos, ¿vale? Para que salga, ¿veis que sale como sombreada esta semitransparente la carpeta de appdata? Bueno, pues entramos dentro, vamos a local low, vamos a Managames, ¿vale? El desarrollador del juego. Aquí, bueno, tenéis el Bow Manager 2 y tenéis el Bow 4. Tenéis el Bow 4 y aquí tendríamos, es el proceso que se hacía antiguamente para instalar los mods. Y es donde tengo el mod de Manu, uno que se llama SDK. Si vosotros no tenéis el XKT y seguís trabajando con lo antiguo, pues lo que tenéis que hacer es esta carpeta, cambiarla de nombre. Esta carpeta la llaméis como la tengáis aquí o entréis aquí dentro de la carpeta, ¿vale? Entráis aquí dentro y copiáis esto. Le dais todo a copiar. Entréis aquí dentro y le dais aquí a pegar, ¿vale? Yo no lo voy a hacer ahora para que no se me sobrescriba. Le daréis a pegar y ya le dais después a reemplazar las cosas, ¿vale? Esto es por si tenéis otro mod, ¿vale? Porque yo no sé, yo cuento que tenéis seguramente todo el mundo el mod de XKT. ¿Vale? Y vamos a probar lo del circuito mundial, ¿no? Comenzar una carrera nueva. Vamos a comenzar un nuevo juego, le vamos a dar que sí, circuito masculino, crear un nuevo juego. Ah, perdonad, esto no os va a salir a vosotros, claro. ¿Por qué no os va a salir esto a vosotros? Vale, esto no os va a salir a vosotros porque yo tengo puesto el modo carrera. He tenido que cerrar el juego, ¿vale? He tenido que cerrar el juego porque en modo carrera yo tengo comprado el Tennis Elbow Manager 2. Tennis Elbow Manager 2. Y con el Tennis Elbow Manager 2 tenéis un modo carrera todavía más completo. ¿Veis que sale aquí el logo que está en color amarillo? Bueno, pues le voy a desactivar, ¿vale? Le voy a desactivar y así ya tendríais el modo carrera. O ahora mismo me va a salir modo carrera como lo tenéis vosotros. Yo la verdad que si el Tennis Elbow Manager 2 tenéis un PC y lo pilláis un día de oferta por 14 euros, pillarlo porque está genial, ¿vale? No quiere decir que es un manager, gestionáis además todo, pero es que podéis manejar vosotros el tenista con el mando de Xbox como vamos a hacer aquí ahora, ¿vale? O sea, le manejáis vosotros si queréis o si también le podéis dar a un botón que lo maneje la CPU y vosotros solo dais órdenes. Tenéis las dos posibilidades. Con Tennis Elbow Manager 2 tenéis las dos posibilidades. Jugar que juegue la CPU y vosotros dais órdenes o manejar vosotros el tenista. ¿Vale? Que está súper guay eso de manejarlo. Circuito mundial, comenzar nuevo juego, le vamos a dar que sí, circuito masculino, y esto es lo que saldrá a vosotros, ¿no? El periodo de juego, vamos a poner tenistas actuales, que comiencen en el 2023, ranking, bueno, no voy a jugar, en realidad es para enseñaros una cosa. En realidad vamos a elegir un jugador y asistente. Vamos a coger, por ejemplo, a Nicolás Jarry para que veáis que le tengo modificado. Y encima está de moda, que va a jugar mañana a la final del Master 1000 de Roma contra Alexander Zverev. Nicolás Jarry, ¿vale? Entonces, claro, dices, mira, estos son los stats de Nicolás Jarry, pero estos son los stats que tiene en la base de datos. Pero, bueno, por cierto, si queremos jugar con él, hay que darle aquí a humano, ¿vale? Humano para poder manejar nosotros a Nicolás Jarry. Si no, lo va a manejar la CPU en el modo carrera. Eso, el desgaste activado, es porque se canse el jugador. A mí me gusta tenerlo así real. Y yo suelo jugar en profesional 10, es lo más real. La CPU más realista es profesional 10, máximo
maestro 1, ¿vale? Entre profesional 8, maestro 1, maestro 2, es la CPU, el comportamiento de la CPU, lo más real un poco al tenis real. Si subís ya, claro, podéis decir, es que joder, a mí me parece muy sencillo ya en maestro 1 y voy a jugar en maestro 10, pero el comportamiento de la CPU ya no es realista porque no comete errores, golpea siempre muy potente, muy rápido. Y claro, estás jugando y dices tú, hostia, qué rápido se ha vuelto el juego de repente. Entonces, lo más dicho por Manu, por el desarrollador, lo más real es Profesional 10, ¿vale? Lo más real. Pero claro, entre Profesional 10 tenéis pues, Profesional 9 y Maestro 1, ¿no? Que tampoco hay mucha diferencia, lo digo para que andéis con esos valores. Bueno, pues podemos empezar un modo carrera en modo junior, siendo menor de 18 años, me parece, o menor de 16 o 17 años, y jugaríamos contra chavalitos de nuestra edad, o sea, se crea como otro circuito y otro ranking ATP de junior, ¿vale? Después nosotros en estadísticas podemos ver el ranking ATP profesional y podemos ver nuestro ranking junior. Pero vamos a entrar en modo profesional, ¿no? Ya siendo profesionales. Y aquí nos va a poner ya la edad de 17. Sí, con 17 años ya puedes ser profesional, ¿no? Con 16. Y con junior me hubiese puesto aquí 15 o 14 años, creo. Entonces, como podéis ver, bueno, pues nos dan estas estadísticas. Están bastante bien porque ya Nicolas Jarry tiene una derecha muy potente, le he puesto una derecha muy potente y un servicio también muy, muy potente. Le daríamos hecho. Y si vamos ahora a la ficha del jugador, mirar la velocidad. 21 siendo en el ranking, pues seguramente estemos ahora mismo en el ranking 944 del mundo. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, el ranking. Quitamos aquí el filtro del nombre y vamos a ver, por ejemplo, tenistas del ranking con los que nos vamos a enfrentar al principio, que son nos puede tocar del 1000 y pico o nos puede tocar del 700. Bueno, en algún torneo nos va a tocar con alguno de 600 y pico. Vamos a mirar alguno de estos de 600 y pico. Vamos a entrar en la ficha del jugador y mirar, este tiene velocidad 91. Claro, muchos tenistas, muchísimos, pero muchísimos, tienen las estadísticas puestas random. Mi intención, claro, lo ideal sería tener todas las estadísticas reales, en todos, pero hay 4.700 tenistas, chicos, 4.700. La idea es los 300 primeros, ¿vale? Poco a poco, los 300 primeros, cuando tengan los 300 primeros, ir a por los 500, ¿vale? Y así, poco a poco, hasta los 1000, ¿vale? Hasta los 1000 tenistas. Yo creo que ya los otros ya pueden, me da igual que estén random, pero los 1000 tenistas, de aquí a un año, 2 años, tenerlos ya con ranking, pues oye, que un tío que esté en el ranking 600 y pico, claro, con este tío vamos a perder fijo, ¿vale? Pero bueno, es lo que mola del juego, encontrarnos con rivales así, dices tú, bueno, pues este tipo, lo más fuerte es el revés, ¿no? Un poco más fuerte que la derecha, aunque es bastante equilibrado. Le voy a jugar a su derecha, porque tiene muy poca consistencia en su derecha. Sin embargo, en su revés, mira qué consistencia tiene. O sea, jugar al revés este tío es suicidarse. O sea, vamos a jugarle a su derecha, ¿no? Está bien ver las estadísticas de los jugadores para después utilizarlos como táctica contra él, ¿no? Vale. Si vemos, por ejemplo, vamos a ver quién está entre los primeros. Casper Ruud, Alexander Zverev. Claro, acaba de empezar el año. No habrán jugado apenas torneos, aunque Casper Ruud viene con 12.000 puntos. Casper Ruud, vamos a ver la ficha del jugador. ¿Veis? Ya tiene, claro, Casper Ruud es un tío rápido. Entonces, estas son las estadísticas que sí le he metido yo al juego, ¿vale? Vale, voy a salirme del menú carrera y ahora vamos con lo que va a decir el título de este vídeo, ¿no? Que es tutorial de cómo crear jugadores y editarlos. Lo que pasa es que quería enseñaros un poco el concepto, el funcionamiento de Tennis Elbow 4, cómo funciona, para que entendáis lo que vais a ver ahora, para que entendáis lo que vais a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se modifican los jugadores? Ya os he dicho que desde aquí no se modifica. Aquí lo que podéis hacer es cargar un jugador, importarle o ver o buscar si hay un jugador creado o no. Porque igual hay un jugador todos los años, prácticamente cada mes, sale algún tenista nuevo que se cuela en el ranking de ATP.
o chavalitos de 17, 18 años que suben, se hacen profesionales y suben y se meten ahí entre los 500 primeros. Esos tenistas no van a estar. De hecho, hoy mismo he tenido que crear yo un tenista, a ver si lo conocéis. He creado a un argentino. He creado a... estos tenistas son los que vais a tener vosotros. Lo que pasa es que no sé si os van a salir aquí en el menú principal. Si no salen aquí en el menú principal, lo que tenéis que hacer es importarlos desde aquí, los buscáis, ¿vale? Los 30 primeros, ojo, del ranking actual, ¿eh? Y les cargáis y les dais después aquí a guardar, ¿vale? Le dais a guardar y os los va guardando aquí. Porque creo que todos estos tenistas que tengo yo aquí, creo que esto está en profiles, ¿vale? En otra carpeta. No está en el mod. Esto se guarda, creo que se guardan aquí. Creo que se guardan aquí. Si voy a settings, perfil, me parece que en esta carpeta. Profiles, creo que están aquí, dentro, ¿vale? Me parece que están aquí, en ese de acá, creo que están aquí, estos tenistas que yo voy creando, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que vosotros lo tengáis en las estadísticas internas. Y es lo que os he pasado yo, lo vais a tener interno y lo único que tenéis que hacer es ir importándolos de aquí, si los queréis tener aquí a mano, ¿vale? Para jugar partidos amistosos, pues nada, los vais importando y le vais dando a guardar y le dais aquí guardar en el slot y entonces os los va él ordenando por orden alfabético. Vale, no sé con qué estaba ahora que se me va la onda, empiezo a cambiar de tema y tal. Ah, sí, lo de las estadísticas, ¿no? Que aquí no podemos crear ninguna estadística, pero podemos buscar si el jugador está creado o no. Y sí, os iba a enseñar el jugador que me he creado hoy, que es Mariano Navone. Ese vosotros no le vais a tener. Cuando tengáis ahora, si actualizáis con el archivo este que os voy a compartir yo, sí le vais a tener. Como podéis ver, le he puesto la ropa de Homa, la cara con un poco de barba que tiene él, más o menos la apariencia que tiene Mariano Navone. Si le damos aquí a buscar Mariano Navone, ¿vale? Actualmente está en el ranking creo que 31. Vamos a poner aquí, seleccionar por ranking por año, el 24, ranking 31. Nos va a salir con estos stats, ¿vale? Claro, no son stats muy altos comparado con los que están en el top 10, ¿no? Pero, claro, estos stats es porque están en el puesto 31. Si yo le cojo y Navone, por un casual, vamos a poner aquí ranking, llega a ser número 1 del mundo, sus stats le van a subir automáticamente, mirad, dentro del juego, ¿vale? ¿Veis? Le sube. Estas estadísticas sí son acorde ya a un número 1 del mundo, ¿no? Si le bajamos al número 2, número 3, pues le irá bajando poquito a poquito, ¿no? Le va penalizando un poquito todo. Navone, pues no tiene todavía animaciones creadas por la comunidad, entonces le he puesto este drive de derecha, forehand template, le he puesto este también genérico, de revés, el servicio de Swordman, porque es un jugador bajito, no es tan bajo como Swordman, es un poco más alto, 1,78 creo que mide, y Swordman mide 1,70, entonces le he puesto más o menos el mismo servicio, ¿vale? Este fly, no sé si, no he mirado tampoco cómo juega, no he mirado cómo juega, entonces no sé el estilo de juego que tiene ni nada, le he puesto el de Swordman, el mismo estilo de juego de Swordman, y no sé si tiene gruñidos. Ya me informaré, miraré si tiene gruñidos, lo cogeré en YouTube y lo editaré y le pondremos un gruñido si lo tiene, que no lo sé, ¿eh? ¿Vale? Vale. ¿Cómo he creado yo a este jugador? A Mariano Navone. Y dices, joder, pues yo no lo tengo, pero claro, aquí no se puede crear. La cara sí, ¿vale? La cara, lo que tenéis que hacer es, primero, para crear el Navone, lo que tenéis que hacer es, en estos archivos que están en ini, ¿vale? Que se llaman players atp.ini y players atp.mod.ini, que los tengo aquí los dos abiertos. Este sería donde están los 4.000 y pico tenistas, 4.578 máximo. Y si voy al final de todo, pues tengo aquí a Mariano Navone, el último que me he creado. Estos van con un orden. Player, jugador 4.453, pues lo que tenéis que hacer es, imaginad, copiáis todo,
Si es argentino el tenista que vais a crear, pues yo lo que hice fue buscar a Swarman, ¿vale? ¿Cómo le buscas aquí a Swarman? Le das aquí a buscar, pones Diego, para abajo no está, estará, o sea, para arriba no está, lógicamente, porque el principio me le buscará para abajo. Vamos a ponerlo con Diego, porque creo que lo de la Swarman, el apellido lo he escrito mal. Ah, vale, es que estoy al final. Estoy al final del todo. Si nos ponemos aquí arriba del todo, edición, buscar. Vamos a poner aquí Diego para abajo. A ver qué pasa. ¿Por qué no me busca aquí edición? Buscar. Diego. Bueno, debería buscarlo. Me ha estado funcionando hoy. Ahora no sé por qué no me funciona. A ver, Nadal. A Nadal tampoco me lo busca. Bueno, a mí sí siempre me funciona. No sé si es porque tengo que volverlo a abrir. A ver. Players ATP. Edición. Buscar. Nadal. Mira, Rafael Nadal. Vamos a buscar a Diego, ¿eh? Diego Swarman. Mira, Diego Swarman. Cogéis. Le dais esto a copiar. Esto es para crear un tenista, ¿vale? Le damos a copiar. Vamos aquí al final. Le damos al Intor. Le daríamos aquí a pegar, ¿vale? Pegar. Y nos quedaría aquí con el, claro, con el número. A ver. Me la ha pegado. Espera, voy a cerrar. No guardar cambios. Que me la lío, ¿eh? Buscar Diego para abajo. Diego Swarman, ¿vale? Es que ¿sabes lo que pasa? Que no lo pegué seguido. Es que quiero que veáis cómo lo hago yo. Copiar. Le doy siempre 1 y 2 al Enter. Control V y pegar, ¿vale? Y así no. Es que lo había puesto encima, lo había machacado encima del otro. ¿Qué hago después? Pues le cambio el número este. ¿Cuál sería el siguiente? 4454. Pues aquí ahora iría el 4455, ¿vale? Cambiaríamos aquí el número al 4455. 4455. Y pondríamos aquí el nombre del tenista nuevo. Como yo lo he copiado de un argentino, pues ya tengo el country argentino, el best ranking, esto lo busco en internet, en el ranking ATP, busco cuál es el mejor ranking y todo, ¿no? Y ahora os enseño un poco, voy a borrar este porque ahora mismo, pues bueno, vamos a dar aquí archivo, guardar. Entonces, Mariano Navone, mejor ranking, como podéis ver aquí, los rankings está aquí. Empezó en el ranking 898. ¿Dónde saco yo esto? Yo esto lo saco aquí, mira. Ranking ATP, ¿vale? Vamos aquí a ranking ATP individual y vamos a, por ejemplo, Rublev, ¿vale? Vamos a ranking. Nos dice aquí el mejor ranking, ¿veis? Mejor ranking 5. Best ranking, pues ya le tenéis ahí. Vamos a esperar, vamos a hacerlo con Navone. Vamos a hacerlo con Navone. Navone. Ya que tenemos ya Navone, Mariano Navone, ¿vale? Profile. ¿Veis? Le he puesto la ropa de Homa y todo, como lo teníamos aquí, más o menos. Y bueno, los peinados, es que hay pocos peinados en el juego, pero bueno, le he puesto así un poco de perilla también, o sea, de barba barba de 3 o 4 días. Mejor ranking, 31. Bueno, pues vamos aquí, mejor ranking 31. El estilo de juego, no sé si será Power Vaseline, es el mismo que tenía Swarman. La fecha de nacimiento, la soléis tener aquí, mira, fecha de nacimiento, 27 de febrero del 2001, 27 de febrero. La estatura, 1,78, 73 kilos de peso. 178, espacio 73. ¿Ves que va aquí seguido, no? Primer año del ranking, ¿cómo sacáis el primer año? Muchas veces lo pone aquí, profesional desde, pero como este lleva poco, no lo pone, pero la mayoría de los tenistas, si entráis, por ejemplo, en Djokovic y tal, te va a poner desde el 2010, 2000 tal. Si no,
sabéis cuál es el primer año profesional. ¿Ves aquí a ranking? Bajáis para abajo del todo, ¿vale? Y buscáis 00. 00 es que no estaba en profesional. Dices tú, coño, mira, en el 2019 empezó. Tenéis que ir al final de año, porque el ranking que cuenta aquí más o menos en el juego es bueno, en la vida real, cómo termina el año, ¿no? Pues Djokovic se terminó el 2023 en el ranking 1, pues es el número 1 del 2023. Pues aquí lo mismo. Vamos al 2019, que es cuando debutó en ATP. Buscamos el último tal, 30 de diciembre, 898. Primer año, ¿veis? Ranking por año, 898. Ponéis una coma y un espacio. Coma, espacio y el siguiente ranking. Pues iríamos al 2020. Final del 2020, ¿cuál es el último día del 2020? 760. ¿Vale? Así, año a año. 2021, 2022, 2023. Y yo realmente eso el 2024 se debería hacer a final de año. Pero bueno, para tener las estadísticas actualizadas ahora del juego, he puesto el ranking, ¿veis? 31 al 2024. Mira, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. ¿Vale? En el ranking 2023 terminó en el puesto 125. Pues ahí está. Entonces el juego de aquí saca, de estos rankings, saca las estadísticas que tiene que tener el jugador si está en el puesto 800 y pico, si está en el 700 o si está en el 31 como está ahora, ¿vale? Después tenemos aquí single doble, eso no lo explica aquí. ¿Qué significa eso de menos 0,5? Single doble. Single doble, ¿ves? Menos 0,5, mayormente que mayormente el jugador juega torneos o partidos de single, no juega dobles, ¿vale? Si tiene menos 1 es que solo juega si tiene menos 1 puesto ahí es que solo juega single, que nunca juega dobles. Si tiene menos 0,5 es que alguna vez algún partido puede jugar dobles, a lo mejor de la Copa Davis o tal. 0, igualmente singles y dobles, que juegan mucho en singles y también en dobles. Hay tenistas que solo juegan dobles, ¿vale? Más 1. Entonces, eso iría aquí. Por eso os voy a dejar la tabla, para que veáis qué significa cada cosa. Entonces, One Power, ¿por qué le he puesto 39? Y ahora vamos a ver, por ejemplo, que antes os he puesto el tenista con la pegada más potente de más o menos de la historia es del Potro, pues vamos a ver cuál es el valor máximo que le he puesto del Potro, ¿no? Yo he puesto 39, pero el valor normal te dice aquí que las estadísticas normales son 30, ¿vale? Mira, ¿cómo configurar las habilidades? Entonces, la idea es establecer las habilidades alrededor del valor 35, ¿vale? Establecer 35 si el jugador normalmente tiene habilidad para esta habilidad. Establecer por encima de 35 si el jugador es relativamente más hábil en esta habilidad que en sus otras habilidades. A 40 si es un poco más. A 50 si es bastante más, si es mucho más. Y 60 ya es lo máximo, ¿vale? Si es mucho, ¿vale? Entonces, y después, por debajo de 35 a 30 si es solo un poco menor, a 20 si es mucho menor la habilidad, si es, o sea, por debajo de 35 es que el tenista tiene menos habilidad, ¿no? Y 10 es lo mínimo. Bueno, 10 no, lo mínimo sería 0, ¿no? Pero bueno, 10 aquí pone que es muy, muy malo en esa habilidad, 10. Dices tú, ¡buah! Es que son muy raras estas estadísticas. Pues sí, son raras. La verdad es que en vez de poner de 0 a 100, ¿no? Pues 90, 95 es muy bueno, excelente, y 0 o 10 es muy malo. Pues no, pues aquí tenemos que tener esas estadísticas. Hacer memoria de 60 más o menos lo bueno. Bueno, pues le he puesto 39 de derecha, el power servicio 37, como podéis ver, de correr de velocidad speed 44, speed de velocidad. Y bueno, hay estadísticas que esos valores hay estadísticas que esos valores nos lo dice aquí, como por ejemplo la concentración, sangre fría, constancia y motivación. Estas es, si pones 80 en motivación, va a tener 80 en el juego, aquí. ¿Vale? De hecho, lo vais a ver aquí ahora, ya veréis. Ah, bueno, para ver esto de motivación y todo esto hay que ponerlo en CPU, ¿vale? En CPU. Aquí, porque nos salen aquí, en CPU, aunque nosotros vamos a jugar con, si vamos a jugar con la Vol, tenemos que poner lo que nosotros somos un humano,
para ver todas las estadísticas, porque claro, la concentración, el estrés y todo eso, si nosotros estamos jugando, es el que tengamos nosotros en el mando, jugando. Hostia, me estoy poniendo nervioso porque me está remontando la máquina, ¿no? La CPU. Claro, es mi concentración. Oye, que me llaman al móvil ahora y estoy mirando la pantalla y el móvil. Esa es mi concentración real. La CPU tiene su propia concentración, su propio focus, su propia serenidad. Si nosotros utilizamos a es nuestro focus y tal es lo nuestro, ¿vale? Lo nuestro de la vida real. Está muy bien hecho eso, ¿eh? Entonces, hemos dicho que hay aquí unas estadísticas, por ejemplo, consistencia, a ver cuál era, concentración, por ejemplo, concentración, consistencia y motivación. Concentración 92, consistencia 91, 92, 91. Eso te va a coger, no vas a tener que poner 60 máximo, tal, no. Concentración, pues yo tengo puesto aquí 80. 80 ya, pero claro, como le hemos puesto aquí ahora en número 1, te lo sube, me parece. Si yo le pongo aquí a Mariano Navone, es que ves que es un poco lioso esto, en el puesto en el que está ahora, que es en el 31, ya te lo coge a 80. ¿Veis el valor que yo le puse por defecto? 80, ¿vale? Eso sí, claro, si él sube la CPU jugando y gana torneos, este jugador gana torneos siendo la CPU, pues le va a subir la concentración si sube de ranking. Eso está bastante bien, pero ya os digo que es bastante lioso. Bueno, pues ya veis cómo es el tema de crear estadísticas o lo mismo si tenéis algún tenista y dices tú, joder, es que le has puesto muy poco a Del Potro en tal o le has puesto muy lento. Bueno, pues vamos a buscar aquí a Del Potro. Ponemos aquí Potro. Le damos a buscar para arriba, porque como estamos en el último tenista, pues que nos busque hacia arriba. Y aquí tenemos Juan Martín del Potro. Le he puesto fuerza de pegada de derecha 53. Ojo que hemos dicho que el máximo era 60, ¿no? El 60 era el top. Bueno, pero dice, pues ¿y por qué no le pones 60? Pues porque igual hay algún tenista que tiene más potencia que él. Entonces, bueno, 53 pone que es mucho ya, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que después todos los tenistas que he puesto los he puesto por debajo de 53. Por ejemplo, el tenista que el 2023 tuvo la pegada de derecha, la media de derecha más potente del circuito ATP fue Nicolas Jarry. Bueno, pues a Nicolas Jarry, lógicamente, no le he puesto más que a Del Potro, ¿vale? Porque Del Potro supuestamente es de los con más pegada de la historia. Bueno, vamos a ver cuánto le he puesto a Jarry. Vamos a buscar a Jarry. Es para que veáis el ejemplo de cómo funciona esto, ¿vale? Me parece que está para abajo Nicolas Jarry. Nicolas Jarry, ahí está. 49, ¿vale? 49. Pero claro, ahora tenéis que comparar a Nicolas Jarry, que tiene 49, con, por ejemplo, uno que tiene. El segundo que tenía mejor pegada de derecha, creo que era este. Me parece que era Sinner. Sinner. Vamos a ver Sinner. Creo que era Sinner, ¿eh? El año pasado, en estadísticas que por ahí. Ah, pero esto es Martin Sinner. Yo quiero a Yannick Sinner estará para arriba, en vez de para abajo, para arriba. Yannick Sinner. 47. A Nicolas Jarry le he puesto 49 y el 47. Pero 47 no te pone aquí 47, ¿eh? O sea, estos son valores que hacen una proporción, es como un multiplicador. A lo mejor 2 puntos es bastante de diferencia, 49. ¿Qué le he puesto a Djokovic? Vamos a buscar a Djokovic. Djokovic estaba entre los 5 o 6 primeros también, ¿eh? Con la derecha mejor. Y eso que a mí Djokovic no me parece que tenga una potencia derecha muy potente, pero parece que no, ¿verdad? Como es tan bueno en todo, Djokovic es buenísimo en todo, pues como que le destacas todo, ¿no? No, no, y realmente tiene una derecha muy potente, ¿eh? Djokovic, 46, ¿vale? Menos que le he puesto un punto menos que Sinner, tampoco le vamos a poner ahí a Djokovic, ¿sabes? ¿Qué le he puesto a Alcaraz? Que tiene una derecha muy potente, pero no es la más potente, ¿eh? Ojo, no es la más potente. Está entre las 4 o 5 más potentes de los tenistas. Creo que estaba Jarry, Sinner, y no sé si el tercero o cuarto estaba Alcaraz, ¿eh? Alcaraz. Vas a ponerle para abajo, buscar. 46. Le he puesto 46 también, ¿vale? Y después también tiene que ver, por ejemplo, pues oye, si Alcaraz ha ganado 2 Grand Slam,
ha ganado muchos Master 1000, ha ganado muchos torneos, pues le pongo más constancia, por ejemplo, que a Nicolas Jarry. Y Nicolas Jarry sí tiene mucha pegada, pero a lo mejor no es tan constante, no tiene, ¿sabes? No tiene tanta punterías, no tiene tanta precisión, es muy potente, pero entonces seguramente Jarry tiene menos precisión o que tiene más fuerza, igual tiene menos precisión que Carlos Alcaraz. Claro, estas cosas me llevan a mí muchísimo tiempo de configurar y poner. Ya habéis visto, esto no se hace en un día, ¿eh? No se hace en un día. Entonces, si buscamos aquí otra vez a Nicolas Jarry, veis que le he puesto, ¿veis? Alcaraz tiene consistencia 50 y precisión 49, Nicolas Jarry 44. ¿Qué le he puesto a Nicolas Jarry también? Le he puesto bajo en constancia y en concentración. Nicolas Jarry es un tenista que a veces le pasó ayer que tenía el partido súper ganado y dices, hostias, que te pierde el partido, empieza a cometer errores, se pone muy nervioso. Todo eso va aquí en concentración, focus, serenidad. Por ejemplo, en serenidad, a Nicolas Jarry le he puesto bajo. Si yo cojo ahora a Nicolas Jarry, que le tengo por aquí, vamos a importarle, Nicolas Jarry. Si le ponemos Nicolas Jarry como el número uno del mundo, Nicolas Jarry llegaría a unos valores de potencia de servicio muy bueno, porque tiene un buen servicio, es de lo mejor que tiene también Nicolas Jarry. Como podéis ver, le he puesto esto también en las prendas estas con Wilson. Yo no sé hacer camisetas ni nada, he cogido una camiseta genérica y lo único que sí he puesto es el logo de Wilson en la gorra, ¿vale? En la gorrita aquí he puesto un logo porque él va con una gorra azul marina o negra y tal. Y bueno, pues he querido hacer, no había ropa de Wilson y he puesto los logos para que tengáis también, ¿vale? He puesto también algún logo de Adidas en tal. Yo no sé hacer prendas como hace la gente, pero bueno, esto más o menos, esto lo he hecho yo, ¿eh? Lo que veis, serenidad, 77 siendo el número uno del mundo, ojo, ¿eh? Si vamos al ranking que tiene actualmente Nicolas Jarry, que es el puesto, creo que es el 21, el 21 o el 29, no, el 21, ¿no? Tiene Jarry ahora. Serenidad 77, ¿vale? Claro, no es un jugador, seguramente cojo el que esté en el ranking 28 y tiene mejor serenidad que él. El ranking 28, no sé quién es, pero vamos a buscar, por ejemplo, yo qué sé, Tommy Paul. Tommy Paul, que jugó ayer contra él. Tommy Paul, me parece que está en el ranking, lo vemos ahora, en 2024, en el 16. Bueno, tiene un poquito más de serenidad que Jarry. Bueno, 78, ojo, que espera, que lo he cogido en el puesto 16. Vas a cogerlo en el puesto número 1. Pues si estuviese hipotéticamente en el puesto 1, 78. Igual hay que poner un poco más de serenidad, aunque al final el que ganó el partido fue Jarry ayer, ¿no? Yo creo que puede estar bien. Que tampoco, ¿sabes? A veces también tiene nervios, pero hay jugadores que tienen la sangre muy fría, tío, y que no. Djokovic, por ejemplo. Djokovic seguramente tenga la serenidad, ya veréis. Djokovic, Novak Djokovic, estando en el da igual que le pongan el. Vamos a ponerle en el puesto, por ejemplo, 30 y pico, 30. Mirad, serenidad 87. Claro, en el puesto ya número 1, 95. Claro, así. Eso es lo que he querido hacer un poco de estadísticas, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las estadísticas. Ahora, ¿cómo copio? O sea, ya tengo creado el jugador, pero no le tenéis creado completo, ¿vale? No está creado completo. ¿Cómo le creamos completo? Bueno, pues para crearle completo, si tenemos aquí a Marione Navone, tenemos que abrir este otro archivo. Se puede hacer aquí también poniéndolo aquí en la última línea, aquí debajo, pero es mejor hacerlo aquí, en este otro archivo que se llama Players ATP Mod, que me parece que no estaba abierto. Este otro archivo que se llama Players ATP Mod, donde están estos números, se corresponden. Si vamos al final, vais a ver que tengo aquí creado a Mariano Navone. Yo lo estoy llamando Mario Navone. Mariano Navone Player, este tiene que coincidir, ¿vale? Aquí lo que hago yo es copio esto. Si quiero agregar un tenista nuevo, esto así, solo tenéis que copiar el número, el nombre. Si el jugador ya está creado, le dais aquí a buscar. Si le vais a crear nuevo,
le dais aquí a copiar, ¿vale? O le dais aquí a buscar, porque igual hay que saber si está aquí creado. Navone aquí no estaba creado. Hacéis el mismo proceso, buscar el nombre, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Vais aquí hasta el final. Enter, Enter, le dais 2 veces, le dais control V y aquí delante del name hay que poner la almohadilla. Una almohadilla, ¿vale? Y ya está, para que esté igual que esto. Y justamente aquí debajo, ojo que no lo quiero repetir, hay que pegar esto. ¿Dónde sacas esto? ¿Dónde sacas esto? Bueno, pues esto es la información del tenista que creamos aquí. Aquí no se crea, no se guarda. Lo que sí es como una plantilla, donde le ponemos la cara, las orejas, los ojos, ¿vale? Aquí es donde le vamos dando forma al jugador, donde le ponemos el color de la ropa, la marca, donde le ponemos las animaciones y donde le ponemos los gruñidos. Donde le ponemos también los gruñidos, ¿vale? Todo. Una vez que ya tengamos el tenista con sus animaciones, gruñidos, la ropa, el outfit y todo, ¿vale? Dentro de aquí, de este menú aquí, tenéis que darle aquí, veis que pone copiar código de figura de jugador. Aquí, copiar código de figura. Esto es para copiar. Y si queremos a este cambiarle ahora, yo qué sé, de otro tenista, imagínate que tiene la misma ropa Medvedev. Imagínate, dice, hostia, le quiero poner toda la ropa que tiene Medvedev. Pues vais donde Medvedev, le dais a copiar código. Lo que pasa es que os va a copiar la cara y todo. Ingresar código, no, yo no lo estoy usando, lo de ingresar. Es este. Copiar, le damos aquí a copiar. Copiar. Vais aquí. ¿Vale? Os posicionáis aquí. En esta línea de abajo. Control V. Le das al teclado. A la tecla Control más V al mismo tiempo. Y aquí ahora saldría lo de Djokovic. Lógicamente no es Mariano Navone. Mariano Navone. Yo saldría, le daría aquí, cargar. Mariano Navone. ¿Vale? Le puse yo la camiseta ¿ves? De Homa, tal, los pantalones. Y una vez que ya le tienes con la perilla, la cara normalmente hay caras aquí estándar. En color de piel tenéis aquí unas caras que pone Agassi, Alcaraz, pero como yo le quería así con perilla, aunque tenga la cara de Agassi, después le vais aquí a Face y ya se la cambiáis vosotros la nariz, pero para que os mantenga la barba, ¿vale? Y el peinado y todo le podéis cambiar aquí. El pelo se le podéis cambiar aunque tenga la cara que habéis cogido de base, es una cara de base. Entonces, copiar código y es el que tiene aquí pegado, aquí, esto. Te copia todo, toda esta línea, lo de outfit T4, tintán, tintán, ¿vale? Voy a borrar este, porque este lo he puesto aquí de ejemplo. Os lo he puesto aquí de ejemplo, le vamos a dar a suprimir. O sea, vosotros después le daríais, una vez que ya lo tenéis aquí pegado, le dais aquí archivo y guardar, ¿vale? Y una vez que ya tenéis aquí el archivo guardado, más las estadísticas, archivo. Por cierto, le borré el anterior. Sí, más archivo, guardar, ¿vale? Si vais aquí a importar tenista, ya le tenéis internamente en el juego y ya en el modo carrera os va a salir con esa ropa que le habéis puesto, con las estadísticas, atributos, todo, ¿vale? En el modo carrera os van a aparecer los tenistas así. Perdón, chicos. ¿Es un proceso muy lento? Sí. ¿Lleva tiempo? Sí. Pero si tenéis algún tenista favorito y lo queréis en el modo carrera y se tiene que hacer de esta manera. Hasta que en un futuro se pueda implementar de otra forma que Manu lo haga más accesible. Yo pondría aquí unos botones pues de crear y de guardar, ¿no? Que se guardase desde aquí, ¿no? Y que aquí ya coja, digo, pues si le pongo aquí 90 de saque, pues tiene 90, no tengo que estar ahí con 60 equivale a lo máximo, 50, porque es un rollo esto, es un rollo, pero bueno, tal. Después, por ejemplo, aquí están los talentos, estos talentos, si vamos aquí donde Djokovic, eso los vais a sacar, lo de los talentos y todo eso los vais a sacar de aquí, ¿vale? Los talentos. Si buscamos aquí a Djokovic, buscar, y ya terminamos con esto, chicos, porque
dura 1 hora este vídeo. Djokovic, si vamos aquí, Djokovic, hacia arriba, veis que tiene aquí talentos. Hay tenistas que se le puede poner talentos y esos talentos después salen aquí. Se ven aquí. Mira, este tiene algún talento, no sé por qué tiene algunos talentos cuando resulta que en el archivo yo no le he puesto talentos. Nabone no tenía ningún talento. Y sale, no sé si eso se los pone automáticamente. Se los pone automáticamente a la CPU o al jugador, o es por algún atributo que si es más de X número, de 40 o más de 50, porque tiene puesto movimiento en arcilla, puede ser porque es un jugador rápido, le he puesto mucha velocidad y control de la pelota. Es que no lo entiendo, no entiendo por qué se lo pone automáticamente eso. Me gustaría que me lo explicase Man un día, pero bueno. Y nada más, chicos. No sé si se me olvida algo, pero bueno, es que el vídeo yo quería resumirlo todo en 15 o 20 minutos, pero ya habéis visto que es un juego muy complejo, que tiene muchísimas cosas, por eso tengo tantas horas en el juego, aparte de que no son todas las 633 horas que tengo, no son de horas jugadas efectivas. Muchas son que me paso también aquí en el menú, creando el jugador, viendo cómo van quedando las estadísticas. Claro, la estadística, yo ahora si he creado un jugador nuevo, tengo que cerrar el juego, tengo que salir y volver a entrar. Cada vez que creo un juego aquí, un tenista, cada vez que le creo, tanto aquí, con la ropa, ¿vale? Y con las estadísticas, ¿vale? Y le das aquí a guardar, archivo y tal, tienes que coger y cerrar aquí el juego, darle a salir, para después importar y que aparezca. Si no, no aparece. Yo, por mucho que yo ahora agregue aquí tenistas y los vaya agregando y le dé aquí importar, no me aparecen. Tengo que cerrar el juego, ¿vale? Para que coja ese archivo, si no, no lo coge. Entonces, bueno, pues chicos, lo dicho, os dejo el archivo para descargar aquí. Bueno, esto de las estadísticas del ranking lo podéis ver vosotros. Y os voy a dejar tanto esto de las estadísticas como lo de los talentos y skills en la descripción de este tutorial, ¿vale, chicos? Así que, bueno, espero que os haya gustado. Apoyarlo con un like, que se agradece de verdad, de corazón, se agradece muchísimo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Bye, bye. Un saludo.